para el que no me conoce, del área de feminismo del Partido Comunista de Elche. Desde nuestra área os damos las gracias por acompañarnos en este coloquio. Pensamos que es un deber recordar para no repetir los errores del pasado. El papel de las mujeres en la historia ha sido minimizado y olvidado a pesar de su participación en acción decisiva y el coraje sobradamente demostrado. Frente a la mujer se han cometido frecuentemente atrocidades en los conflictos sin que a ellos se le otorgue importancia desde el historicismo. No se cuestiona el carácter sexista y sexual de la violencia. Sexista porque afecta particularmente a las mujeres y sexual porque atenta contra su feminidad y su intimidad. La guerra en España contra el fascismo despliega así los dos actos de violencia reservados a las mujeres: esquilmar y violar. Una forma de significar por los opresores que el tiempo de emancipación que supuso la República había terminado. No sé si. La represión de las mujeres durante la posguerra española ha sido, por tanto, borrada de la memoria, excluida del registro histórico. Hasta ahora, en España se ha confundido amnistía con amnesia. Poco o nada se ha reflexionado sobre el significado del sufrimiento padecido por las mujeres a causa de su género. Hablar de violencia contra las mujeres, de violencia íntima durante los conflictos, se ha considerado como efectos colaterales de la guerra. Al poseer el cuerpo de la mujer del enemigo como trofeo, el vencedor alcanza al enemigo y lo humilla, completando así la victoria del soldado. Como hay mucho más que decir sobre el tema, para eso hemos traído aquí a esta ponente de primera fila. En primer lugar, le cedo la palabra a nuestro camarada Roberto Quereda, que es nuestro secretario político local, que además es responsable en el área de memoria democrática de nuestro núcleo y es investigador vocacional en esta materia. Bueno, gràcies, Magui. Avui, 25 d'abril, és el dia de les llibertats nacionals. El mal d'Almansa que a tots alcança. No ho hem celebrat, però tal volta estar així és celebrar-ho.
De fet, hi ha una coincidència, i és que en 1707 les tropes de Felip d'Anjou entraren per Almansa i acabaren en les llibertats nacionals del poble valencià. I a l'abril del 1939 les tropes italianes entraren també per Almansa, venien per aquest camí. Entraren a Alacant per la carretera de Madrid, per la zona nord, xillant allò de Duce, 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 i cantant cançons de la legió italiana, del feixisme italià. Arribaren i se trobaren allí en el port d'Alacant a l'Espanya digna, l'Espanya republicana, la que s'escapava de la pròpia Espanya, de lo que quedava d'ella. I a partir d'ahí el cel se va fer gris completament. M'ho imaginem avui en blanc i negre, perquè les imatges que tenim d'aleshores són en blanc i negre. Però és que a més fou en blanc i negre de veres. El que va començar ahir va ser una etapa de mort, de destrucció, de saqueig, de violació, d'atemptat contra la vida. El franquisme ha suposat una distopia que ha durat 40 anys. Una distopia de la que és complicat parlar. S'ho comentava abans a la companya Júlia, a la camarada Júlia, que és, per a mi, em fa por quan parlem d'aquestes coses, quan organitzem un acte d'estos, perquè és difícil traure tot el que fa falta traure. És molt complicat, perquè és una etapa molt llarga, molt laxa, i hi ha moltes coses, hi ha molts crímens, hi ha moltes vejacions, hi ha moltes humiliacions, hi ha moltes coses que desconeixem, inclús els que hem tingut la desgràcia de ser exiliats de l'interior. Perquè ens parlen d'una guerra que vam perdre, d'una guerra civil. Què guerra civil? Així en aquest país no ha hagut cap guerra civil. No va ser una guerra civil, va ser un cop d'estat contra els drets democràtics, contra un país democràtic, un govern democràtic, un estat democràtic, que va tergiversar tot i que va fer tornar a la societat a algo semblant al medievo, l'edat mitjana. Per què la dona? Perquè segurament la dona va ser la més maltractada. Segurament. Encara que, fixeu-vos, en la província d'Alacant tinguérem 724 afusellats. D'ells, només 17 eren dones. Només 17. Però això no vol dir que les dones que no van ser afusellades no patiren en el seu escàs el pes d'una societat terrible, d'una societat, d'una pau de cementeri, si se pot dir pau. Aquelles tropes que anaven cap a Alacant, quan passaven per els pobles, anaven així els falangistes que estaven amagats als seus amagatalls, anaven així. Eren molt mascles, molt valents, però eren valents a partir d'aleshores. No havien sigut valents abans. Van ser valents quan les tropes italianes, quan l'aviació nazi i l'aviació italiana va fer el treball, i quan les tropes legionàries mores, etc., arribaren a Alacant, perquè els últims en incorporar-se precisament van ser els que eren autòctonos, que venien darrere. I aquesta gent que estaven amagats se van convertir en verdaderes bèsties, en verdaderos verdugos. No havien fet res, no havien sigut capaços d'aparèixer. Alguns en la quinta columna, però altres ni això. I quan van eixir dels seus amagatalls, se van convertir en lo més terrible. A les dones, en molts pobles, sistemàticament, amb independència de que estigueren involucrades en organitzacions socials o no ho estigueren, se rapava, perquè el rapat és humiliació, és estigmatització.
a les companyes se'ls tractava en això, que és l'elixir del franquisme, l'oli de resino. Això és l'elixir del franquisme. En alguns casos tinc entès, sobretot en la zona d'Andalusia, que això se mesclava amb gasolina per a ser més dolent encara. Era una forma d'humillar més encara a la dona, torturar-la, donar-li oli de resino i sobretot violar-la. La majoria de les dones deteses i torturades per els franquistes van ser violades. I tenim que dir-ho en veu alta. No tenim que amagar-ho. El problema és que quan ho diem, no, és que el que toca és l'equidistància, ens exigeixen l'equidistància. Tots foren igual. Tots foren igual de roïns en aquell temps i tots sigueren bons a partir del 78. Com si en 80 anys que han passat haveren canviat la civilització, haveren arribat a unes altres formes d'entendre la civilització. No sé si és que el món ha evolucionat. Estem veient un genocidi en aquests moments en Palestina. Crec que no ha evolucionat cap. El passat és culpable? Ho dic perquè moltes vegades quan dius aquestes coses te diuen és que això ja va passar. És que en aquell temps la gent era molt bruta. El passat pot ser culpable? El passat no pot ser culpable. Culpables són les doctrines, culpables són les ideologies, que a més estan aquí. Perquè quan parlem de guerra civil, fixeu-vos que el terme guerra civil és quan de l'any 68 Manuel Fraga, a més l'assassino d'un company nostre que se celebrava esta setmana l'aniversari, Manuel Fraga li encarrega de la Sierva que faça la història oficial d'Espanya i de la Sierva inventa guerra civil. Todos fueron hermanos, no siguem germans. Coneixeu algun jornaler que tinga un germà aristòcrata? Jo no. Com podem parlar de germans? Una guerra entre germans? No és una guerra entre germans. Era una guerra que estava candent de feia moltíssims segles arrere. Moltíssims segles. La gent estava farta de tindre que anar a missa tots els diumenges per obligació. L'Església no podia tolerar que la dona avançara, que la dona portara pantalons, que la dona aniguera a la universitat. No ho podia tolerar perquè en això li anava la vida. I per això la Església va ser una de les principals instigadores del cop d'estat, junt als militars africanistes, junt a la monarquia, junt a totes les institucions reaccionàries. Bé, jo no vull estendre-me perquè tenim avui un cartell de luxe i vull, abans de donar-los la paraula, sí que mostrar-vos algunes cosetes, una miqueta com a exemple, perquè a vegades aquestes coses no es veiem, estan en internet, tampoc és que... Però mireu, hem parlat de l'oli de resino, aquí tinc una imatge, l'altra ferramenta típica del franquisme és el verdejo, la verga de toro, veu aquest tipus que està entrant en un poble, és un poble de Sevilla encara, segons tinc entès. Este tipus és el diario del que va furtar les mascaretes en Madrid, el que estava conxavat en el senyor alcalde de Madrid. I bueno, és una imatge que ha publicat fa poc el diari Puntés, però jo crec que és molt significativa, perquè mireu la cara d'agressivitat que porta el tipus.
i mireu el que porten les mans, i mireu a què va. Està claríssim. Es dir, ahí no hay perdó, ahí no hay pau, ahí hay vaig a per totes, i el que pille, el mate i prou. I ja està. Bé, passem. Mireu, per exemple, casos d'estos n'hi ha a tope, no? Però per il·lustrar una miqueta, aquí tenim a dos xiquetes pràcticament, Rufina i Beatriz Úbeda Palomares. Es van afusellar un 5 de maig del 1940. Sabeu la causa? En el llavaor del poble se negaren a donar-li el temps, a deixar passar, deixar colar-se, a la filla del cacique. Només això, la Guàrdia Civil es va detindre el dia següent, es van furtar l'aixovar, que sabeu que les antigues dones tenien l'aixovar per a casar-se, es van furtar l'aixovar, i van anar de presó en presó fins que finalment van ser executades en Ciutat Real. En casos com estos, hi ha una dona en Lleó a la que la maten i al fill, un xiquet de 3 anys, crec, l'aventen i fan tirar el blanc en ell. I aquesta era l'actitud d'aquesta gent. Bé, passem a les 17 roses d'Alacant. Ja dic que de 724 afusellats, només 17 eren dones. Estic segur que cada un dels expedients de totes elles té moltíssims plecos. Esta que tenim en pantalla és Josefina García García. Tenia 16 anys. Era de Dolores, originària d'Oriola, vivia en Dolores. Estic fent una investigació sobre ella. I vos puc dir el per què. Confesse que tinc especial atracció perquè aquesta xiqueta tenia exactament la mateixa edat que la meva mare. La mateixa. I bé, pensé que en aquell temps a qualsevol xiqueta ja li pogut passar el que li va passar a esta. Per això. I perquè a més me va sorprendre el trobar dates sobre ella. Tinc el nom de tots els que la van matar, tots els assassins. És increïble, perquè a vegades pense que va tirant mentolletes de pa. És increïble. I vas trobant cosetes. Fixeu-vos que, com a totes les dones que anaven detenent, se l'acusa res menys que de ser prostituta. Una xica de 16 anys, en un poble, prostituta. La prostitució, va ser algo galopant, perquè havia una fam increïble, òbviament, i la gent tenia que guanyar-se la vida, d'alguna manera, havia que menjar. Però us dic que no és el cas. Jo he pogut comprovar que no és el cas, per a res. És més, se l'executa en funció que en un moment ella i els seus companys, la cosien en 2 xics més, un d'ells era el seu noviet, els enterren junts, no perquè per deferència, sinó perquè caigueren ahí. Se'ls acusa d'haver fet un pamflet, un paper escrit a mà, a llapis, i apegat en la façana de correus, el pamflet acabava dient «Viva el comunismo». I se diu que per això se la va executar. És mentida, no us ho cregueu, és el que ja he posat en la història, el poquet que hi ha sobre ell, és mentida. Res d'això és de veres. I a més, estic en que tampoc era completament analfabeta. És a dir, hi ha moltíssimes coses que interessen. Clar, avui per avui és molt complicat, 80 anys després, trobar coses. Però si tirem dels fils encara hi ha algunes. Continuem perquè, bueno, només tenim, jo només tinc aquí, només tinc fotos de 3 d'elles. L'altra és Carmen Soriano Gambín, la seva germana, també va ser executada, la seva germana antes.
els dos eren de Callosa del Segura. Arrímate el micrófono, si no, no se A sabe. Carmen la van afusellar després que la germana, perquè Carmen estava embarassada. I tenien aquesta diferència, la fusellaren quan havia parit ja. Per supost que també la seva mare, la mare dels dos, estava també empresonada. I bé, sobre la presó també podríem parlar d'ella, no? Bé, esta altra és Soledat Amorós Girona. Tenia que haver estat aquí la seva neta, avui, el que passa és que no ha pogut acompanyar-nos, Fanny de Aro Montesinos. Avui estava treballant i no ha pogut acollir. En una altra ocasió la portarem, segur. Bé, Soledat Amorós Girona tenia 25 anys, quan la van agentar. També és un tema nimio, és a dir, no havia res en la causa que la poguera condicionar a ser condenada a la pena capital. Tot eren especulacions, que si havia col·laborat en tal, que si havia fet en tal, que si havia guisat conill en tomata per als milicians, aquestes cosetes, no? Tan fines. Bé, una família completament destrossada. El seu tio havia estat assassinat per un falangista, Almoradí. Sa mare, la mare també mor en la presó. Diuen que a conseqüències d'una úlcera. Recordeu-vos de la primera imatge que vam vist, l'oli de resino, i la úlcera, no? Associeu. Bé, passem. Esta dona és, perdoneu que pega un poquet, que se me seca molt la boca. On era l'Amorós? D'Almoradí, del grup conegut per les milicianes d'Almoradí. Són diverses. De fet, una no està documentada, està molt segurament en la presó i no està documentada en cap lloc. Imaginem que estarà en la fossa comuna. Bé, esta és Berta Peral. Esta xica era d'Elx. No us he dit abans, aquí a ells se fusilaren a 32 persones. No havia cap dona entre ells, però bé, m'ha semblat interessant posar algunes que van ser representatives de la repressió, encara que és difícil valorar qui va ser més i qui va ser menys represaliat o represaliada, no? Però bueno, és un exponent i a més, sobretot tenim la foto, no? Perquè la premsa l'ha publicat. Esta chica, Berta Peral, era periodista, escribía artículos en El Obrero, del Partit Socialista, del grup de dones del Partit Socialista. Va ser brutalment torturat, rapat, torturat, com quasi totes. Rapat, torturat i violar sistemàticament. Va tindre la mala sort de morir als 32 anys després d'haver lograt escapar. No havia sobre ella cap cosa tampoc, senzillament havia sigut periodista. I clar, és que això era un delicte important. Esta és Antònia Mecha Campello. Ja feren un acte aquí fa alguns anys sobre ella. Antònia Mecha Campello era un poquet la xica nostra, no? No està per aquí la seva neboda, no la veig. Antònia Mecha Campello era mestra i estudiava medicina en Múrcia. A conseqüència de les tortures, la violació sistemàtica i la reiteració en aquests fets, la van fer embogir, la van tornar boja completament. L'any 45 la tornen a detindre i perquè sabeu que l'any 45 va haver una caiguda important del partit aquí i en tota la Vega Baixa també, i a partir d'ahí, quan ella ix, ja no està bé i mor en el sanatori de Santa Fas, en Sant Joan, el 2004,
90 anys. Bé, després d'ella tenim a Rosita Scrooge Espinós, que segur que la companya podria sentir parlar d'ella, una altra dona que va ser condenada, diguem, a cadena perpètua. I aquesta dona diferent, segurament ella va ser alcaldessa molt joveneta d'un poble de València, i quan arriben els franquistes la torturen, l'emporten a València, la torturen, de tal manera que li destrossen el cos. I ella segurament l'aplicaria en un mètode de tortura que era la garrutxa, que era penjar al detengut o detenguda i en uns pesos, en els turmells, després deixar-ho caure, i al caure hi ha un dolor increïble, però a més, en aquest cas, el que va fer va ser destrossar-hi el cos. Va morir l'any 78 en un sanatori en la Malvarrosa. De fet, ella va arribar a ser militant del PSPB. Ja s'havia creat en aquell moment el PSPB, la secció valenciana del PC. I bé, jo crec que Antònia i Rosita serien, no sé si hi ha pescat, és difícil saber fins a què punt s'ha sofrit més o s'ha sofrit menys, però jo crec que aquestes dues són les dues dones que podríem tindre com a bandera del sofriment, de la tortura desenfrenada en tota aquesta etapa del franquisme criminal. Bé, i res més sobre això. Era una forma d'il·lustrar-nos un poquet sobre casos que tenim molt propers. Abundar en que jo crec que les 17 roses d'Alacant mereixen, ojalà, que se parle d'elles més. No he parlat de totes. Hi ha inclús casos en què se fusilen a la mare i a la filla en Alacant, hi ha dos dones que se fusilen a la mare i a la filla. Hi ha casos verdaderament terribles, i els homes també, per supost. Però és que la dona, com comentaran després les companyes, la dona era la que, a més, tenia que portar el menjar als centres de detenció. No he apuntat en els centres de detenció que hi ha aquí en Elx, teníem el camp de... O sigui, el Palau d'Albatera, o sigui, el Palau de Altamira, està considerat un camp de concentració franquista. La presó número 2, que era la Borrera, que està al Col·legi Cantalix, és ara. La llotja de Verdures, en Altalix, doncs era una nau. I després les dones estaven en la Casa de la Festa, que és ara la Casa de la Festa, i la Torre de Santa Maria, encara que no se vulgui dir, no? Però clar, a l'Església no li interessa molt aquesta implicació, però sí, els locals moltes vegades es col·locaven els cures, que eren bons participants del genocidi. I en aquests dos llocs, en la Casa de la Festa i en la Torre de Santa Maria, és on concretament se torturava les dones i se les violava sistemàticament. Bé, jo ja acabé. Volia donar-vos la paraula a les dues companyes que tenim aquí, les dues camarades, parlar-vos un poquet d'elles. Júlia, que és la que tinc aquí primer, ve des de Llíria, és la responsable de Memòria Democràtica del Partit Comunista del País Valencià, del Comitè Nacional. És una dona que jo crec que està lligada al Partit Comunista de sempre. Va ser regidora en el seu ajuntament, en Llíria, en 19 anys, l'any 79, és a dir, que ja lleva carrera, en un ajuntament que a més era del Partit Comunista, perquè Llíria és un d'aquests pobles que encara continuen sent una miqueta d'esquerres. Bueno, ella me contradiu. Bé, i també tenim a Alicia Cribillén, que és, bueno, digo que és arquitecta tècnica, és coordinadora de la coordinadora provincial que tenim, de Memòria Democràtica, la COAMI, és militant del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya, i jo, precisament per això, volia saludar especialment, perquè crec que això és un fet unitari, que a mi no m'agradaria morir-me abans de que haver un sol Partit Comunista, no?
però està bé que per almenys fem unitat d'acció i crec que pesi a començar per així. Pues es dona la paraula a la que vulgueu, primer. Bona nit i moltes gràcies per convidar-me avui així. No som ninguna persona especial, soc una militant del poble, de la meva ciutat, de la meva comarca i poc més. Jo volia fer un poquet genèric a la meva introducció, no del genocidi franquista i tampoc d'ací de la zona, perquè no la conec, la veritat, i dir que la manifestació de la violència contra les dones té una connotació sexual molt forta sempre i la trobem al llarg de la història en l'origen de l'esclavitud femenina. Les dones dels pobles vençuts a les guerres, com a Marín, eren utilitzades per a ser violades, bé per a la reproducció o sols per el plaer dels vencedors i per a la seva servidumbre. A Espanya les dones han estat, i encara ho estan, relegades a les tasques de la llar, del camp i de cuidar a la descendència i a la gent major, als animals, etc. Avui, quasi la meitat de la població de dones continuen ocupant aquest lloc de treball, potser tenen un altre fora de casa, però s'ocupen de les tasques de la llar. I és un treball invisible que continua estant mal repartit en les parelles, que no té cobertura legal i que moltes vegades en aquests moments se l'ocupen netejadores, cuidadores que venen migrants d'altres països més pobres que nosaltres, molt més pobres que nosaltres, i que la gent d'ací diu que no vol migrants, però després el que fa és utilitzar-los i pagar-los 4 duros i explotar-los i aprofitar-se d'ells, sobretot de les dones. Per tant, la violència contra les dones no comença amb el franquisme, però sí que culmina de forma dramàtica amb els segles de dominació masclista anteriors, d'una educació en la submissió tant entre homes de dretes com d'esquerres. La societat els ha impedit sempre l'accés a l'estudi i al treball en igualtat de condicions o simplement no han tingut cap oportunitat. I les dones han treballat de negre a casa i quan treballaven als tallers, als magatzems o a les fàbriques ho feien, perquè jo soc una d'elles, amb salaris molt inferiors i amb menys drets que els homes que estaven al nostre costat, potser fent la mateixa tasca. La minoria rebel que lluitava contra aquesta situació era mal vista i desterrada per les pròpies veïnes i veïns de la comunitat. A partir de la Revolució Industrial, el moviment sufragista impulsa la reclamació de la igualtat de drets i llibertats, sobretot a Europa i al nord d'Espanya. Però és curiós que el país que va tindre en primer lloc el dret al vot de la dona va ser Nova Zelanda a partir del moviment sufragista de les angleses, ja que era una colònia anglesa. El terme violència de gènere apareix a mitjà del segle XX tenint com a objectiu visibilitzar la violència contra les dones immerses en societats patriarcals. A Espanya, la Constitució de 1812, la PEPA, permetia a les dones ser elegides parlamentàries però ni podien votar ni assistir a les sessions públiques de les Corts. La PEPA, com sabeu, va ser molt acabat en 2 anys perquè tornà Fernando VII, se donà quan a la guerra amb els francesos i va tornar Fernando VII, va instaurar la monarquia absolutista i en 1814 s'acaba la PEPA. El dictador Primo de Rivera reconegué el vot de les dones caps de família per a les eleccions municipals de 1924, però mai es celebraren aquestes eleccions. La Segona República Espanyola, proclamada el 14 d'abril de 1931, portà a les Corts a Clara Campoamor, a Victoria Kent i a Margarita Nelken. Sota la llei electoral de 1890, segons la qual podien votar els homes a les dones com a candidates, però no hi havia vot de la dona. Clara Campoamor, escollida diputada per Partit Radical per Madrid a juny de 1920 i advocada, va ser la principal impulsora del dret
al vot de les dones espanyoles. La seva campanya per sufragi femení va topar amb l'oposició de l'Església Catòlica, amb l'opinió conservadora, amb la dreta furibunda, amb la majoria dels membres del seu partit i d'altres partits d'esquerres. Victoria Kent, advocada i diputada del Partit Republicà Radical Socialista, i Indalecio Prieto, diputat del PSOE, s'oposaren al vot femení perquè consideraven que el clero influiria a les dones i votarien als partits de dreta, com va passar després. Però Clara Campoamor ho tenia clar i, malgrat que era conscient d'això, considerà que la veu i l'opinió de les dones calia ser escoltada i guanyar la votació per 160 vots a favor i 121 en contra del vot femení. Així que les dones votaren per primera vegada a Espanya a les eleccions generals de novembre de 1933, segons la Constitució espanyola de 1933, article 36, i guanyà la dreta de Gil Robles. La Constitució espanyola del 9 de desembre de 1931 s'emmarcà amb altres tipus de constitucions europees del període entre dues guerres, la Primera i la Segona Guerra Mundial, tenint influències de la Constitució alemanya de Weimar i també de la Constitució mexicana. La Constitució de 1931 defineix Espanya com a una república democràtica de treballadors que s'organitzen en règim de llibertat i de justícia com a estat integral, compatible amb les autonomies de municipis i regions. Els principis d'aquesta Constitució eren la democràcia segons sufragi universal, el regionalisme, el laïcisme, com a llibertat de consciència i culte, con lo qual van prohibir a les ordres religioses catòliques que impartiren l'educació i l'economia social. En el tema dels drets a les dones va reconèixer el dret al vot de les dones, l'accés a l'educació en igualtat, el reconeixement del matrimoni civil, la igualtat entre els sexes, l'eliminació del delicte d'adulteri, la llei de divorci a Espanya i la llei d'avortament que va ser aplicada sols a Catalunya en aquesta època. El cop d'estat militar feixista de 1936 i la victòria del general Franco van derogar totes aquestes lleis i es va restablir el Codi Civil de 1889, imagineu tot el que retrocediren, fixant la majoria d'edat de les dones en 25 anys, prohibint que treballaren sense el consentiment del marit, del pare o del germà, prohibint que pogueren obrir-se un compte bancari, administrar béns, subscriure contractes, etc., fins a la llei 14 de 1975 de 2 de maig. On pogueren, de fet, pogueren fer alguna altra cosa, com obrir compte bancari, però fins a 1981, quasi ja governant el PSOE, les dones espanyoles no pogueren legalment administrar lliurement la seva economia. Aleshores, les dones republicanes patiren la pèrdua de drets, la pèrdua de familiars i la repressió social, econòmica i sexual per part dels franquistes. El model ideal de la dona del franquisme correspon al paper de dona de mare abnegada y servil en la familia. Dient, el niño mirará al mundo y la niña mirará al hogar. I el paper d'esclava domèstica i sexual del seu marit. Encara podeu trobar llibres o a l'internet informació al respecte d'aquest model d'educació que jo vaig ser encara una de les que les va rebre. Els 3 pilars socialitzadors dels feixistes per controlar ideològicament a la població foren, sobretot en les dones, la secció femenina dirigida per Pilar Primo de Rivera, l'Església Catòlica Apostòlica Romana que volia recristianitzar la societat i eliminar els enemics de la moral catòlica. De fet, fins a 1940, 22 ordres religioses es repartiren la gestió de les presons, sobretot de les dones, fins a 1940. El sistema educatiu, en mans d'aquests 2 pilars, volia les dones subordinades als homes i lluny de la vida pública, relegant-les i establint la desigualtat legal entre sexes. La maquinària del règim franquista arrasà les bases emancipadores de les dones i a més instal·lar una censura fèrrea i una doble moral.
El franquisme instaurà la por, la repressió política i social, la carència de llibertats, entre altres d'expressió i d'associació, i es carregà els drets humans més bàsics, tant individuals com a col·lectius. Fins a la dècada dels anys 60, on va aprovar-se la llei dels drets polítics, professionals i laborals de les dones, més de la meitat de la població va ser considerada inferior. En aquests anys fou quan a nivell de l'esquerra, sobretot a nivell del Partit Comunista, es va formar l'MDM, les dones que tenien moltes empresonades als homes per defensar la democràcia i per lluitar pels drets sindicals, per exemple, i es va maquillar un poquet la situació. A part que aquestes lleis no acabaren ni amb la por, ni amb els costums, ni amb l'educació rebuda per tots, ni amb la repressió. Les dones republicanes a l'època franquista patiren, com han dit els meus companys, de violacions, tortures, treball esclau, usurpació dels seus drets i també des de la seva dependència, perquè aquelles dones en les que el marit s'havia simplement potser havia anat a un casino republicà, no és que potser estiguera molt ficat en política ni en ningun altre lloc, però simplement per això els van llevar els seus drets, però no sols a elles, sinó també a la seva descendència, als seus fills. Sense cap tipus de responsabilitat i malgrat totes aquestes vexacions que ha comentat el company Robert, moltes d'elles van sobreviure amagant amb vergonya els patiments i les humiliacions partides a la seva família i als seus homes. Si en voleu més, els seus companys republicans rarament reconegueren els mèrits de lluita, de resistència i d'intel·ligència de les seues companyes. Durant molts anys, la generació de 1927, per exemple, es coneixia sols a partir dels noms com Miguel Hernández, García Lorca, Celaya, Alberti, i no sabíem res de les artistes, escriptores, filòsofes, científiques d'aquesta generació, que comencem a conèixer-les de 10 anys a esta banda, a partir dels documentals que s'han fet, per exemple, de la Sin Sombrero. D'aquesta generació, de 1920 a 1927, podem anomenar a Josefina de la Torre, a Margarita Manso, a Maruja Mayo, a Remedios Varo, a Rosario de Velasco, María Zambrano, Margarita Gil Roset, María Teresa León, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, Deli Tejero, Ángeles Santos, Concha d'Albornoz, Luisa Carnés, Carmen Conde, Elena Fortún i moltes més. Jo, algunes d'elles ja no me'n recordo ni qui eren, i això que normalment en internet, en el meu Facebook, sol anar afegint persones que vaig trobant i la seva biografia. Fins a 1985, governant el PSOE des del 82. No fou dissolt el Patronato de Protección a la Mujer, un organisme creat el 1941 per dignificar la moral de les dones i controlar i eliminar la prostitució clandestina de les menors d'edat. En realitat, aquest organisme era per imposar l'arquetip franquista de les dones, la submissió, la decència i la castitat, que no com tenien que vestir, com tenien que comportar-se, tant en la família dintre de casa com en públic, baix la vigilància de les congregacions de monges que ho portaven a terme, el patronat. Milers de dones joves eren torturades a reformatoris del patronat. Poc s'ha estudiat i investigat sobre aquest tema, però ja comença a saber-se. Massa tard, però ja comença a saber-se coses. Tampoc coneguem a les dones que lluitaren a les trinxeres a Espanya, a França i a altres llocs, al costat dels companys, ni a les líders polítiques i sindicals de la guerra civil i la postguerra, ni a les dones que apoyaren el maquis guerrilleres antifranquistes a la muntanya i als pobles, ni a les violades, assassinades, empresonades i represaliades a cada poble, veïns nostres que de 10 anys a esta banda, com està fent ell, estem investigant-les, i jo sé que en el meu poble, per exemple, hi ha una repressió molt forta contra les dones, i sols una dona ha reconegut totes les violacions que li feren i ha dit que les altres també les patiren. O sigui, sols una dona ha reconegut el que passava en la presó de dones de Llíria.
on començant per un retorn, el retorn del poble, i acabant per tots els que estaven allí, passaven a totes per la pedra, les lligaven en una taula i es feien tot el que volien. Per això, ni tampoc coneguem a les exiliades, a les oblidades i silenciades com aquestes de la generació del 27, ni aquelles que perderen a la família, a les que robaren els seus crios menuts, els bebès, que eren robats i entregats o venuts a famílies fatxes fins als anys 80, els anys 80, que ja havia nascut fins la meva filla, ni a les que estigueren assinades a les presons. Fa poc més de 10 anys que reclamem justícia i reparació, conèixer la memòria democràtica d'este país ple de fosses comunes a més de 116.000 persones desaparegudes. Cal ressaltar que el primer govern paritari espanyol fon a l'any 2004, quan estava governant el José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE. I encara la gran majoria d'homes i dones estan en contra de la discriminació positiva a favor de les dones. Jo mateixa al principi, quan era joveneta, no ho entenia massa, però quan m'ho explicaré un poquetet està clar. Si partim d'una desigualtat mai podrem tindre les mateixes oportunitats. Per a millorar i estar presents en totes aquelles llocs de decisió i en aquells treballs, tenim que tindre primer unes prioritats per a anar a aquests llocs de treball o anar a aquestes carreres. La majoria tampoc són feministes perquè el sistema patriarcal està fonamentat, arrelat tant a la població d'homes com de dones d'este país. És per això que cal reclamar una educació pública, laica i de qualitat, lluitar contra les subvencions als col·legis concertats, que són la majoria religiosos, la gran majoria, i que perpetuen el masclisme, el classisme i la xenofòbia. Cal contar a cada barri la història de les persones que lluitaren per la democràcia en la Segona República Espanyola, com ha fet avui el company Robert. Cal recordar als colpistes i als torturadors, com ha fet ell, als polítics que continuaren impunes governant al llarg de molts anys després de la mort de Franco i que encara els seus fills i els seus nets estan desenvolupant poder polític, judicial i econòmic heretat d'ells, i cal continuar lluitant pels drets humans i per ampliar esta falsa democràcia cap a un sistema socialista. Moltes gràcies. Volia dir-vos també que a més de la batalla d'Almansa, que al fin i al cap era un rei contra un altre rei a morir de sempre, que jo sóc la primera que defensa la meva cultura i la meva llengua, però de reis no en vull cap. Avui, el 25 d'abril, cal recordar la revolució dels clavells a Portugal, que és així que... Bueno, muchas gracias a todos, a toda la mesa, a todas, por las intervenciones, por la presentación. Gracias a vosotras, a vosotros que estáis aquí escuchándonos. Yo probablemente sea la menos indicada para hacer una intervención, una locución. Me ha preguntado el compañero hace un momento ¿cuánto tiempo? Y digo, pues yo nada, si yo lo que quiero es que se abra realmente, que se abra un debate. Entonces voy a intentar, voy a hacer pues un trabajo un poquito de apropiación de lo que hemos estado hablando, pues para lanzar también mis planteamientos y mis ideas, ¿no?, para ese debate que creo que tenemos que tener en este momento. No lo he pasado mal. Desde que Robert me llamó y me dijo de qué iba el tema, es que no lo podemos pasar de otra manera. Quienes estamos luchando por la recuperación de esa memoria de la historia de nuestro país, de la historia de la España republicana. No olvidemos que yo estoy por la autodeterminación, creo que estamos por la autodeterminación de los pueblos, pero somos internacionalistas. Entonces yo no tengo conflicto con eso.
ni nos tienen que robar esa Constitución de 1931, que era más avanzada que esta, con todas las carencias que pudiera tener, ¿no? Se pasa mal porque y genera mucha contradicción. Hace un momento Robert decía, ojalá nos veamos algún día, yo siempre lo he pensado, estoy militando en el Partido Comunista, en la juventud del Partido Comunista de los Pueblos de España desde los 15 años y tengo ya 52, o sea, tengo muchos años militando. No empezó así, porque cuando yo empiezo las primeras fiestas del Partido Comunista en Madrid, nosotros, porque mi padre era madrileño, vivíamos en Alcalá de Henares, yo voy. O sea, mi recuerdo de infancia es la casa de campo y alguna vez me quedé, ¿no?, al cuidado de la juventud comunista, pero la mayoría de las veces, además, es que eran aires de libertad. O sea, yo, no sé, tenía 6 años y andábamos libres, mis padres nos dejaban por la casa de campo, íbamos de estar en stand, de puesto en puesto, claro, como éramos peques, pues todo el mundo nos daba algo. Yo venía siempre con una bolsa llena de... esos son mis recuerdos. Yo creo que el sueño de toda comunista, de todo comunista, es encontrarnos unidos y unidas. Pero creo que lo más importante, más que bajo unas siglas, que sea bajo la unidad de acción, bajo un frente común, bajo un frente popular, bajo un frente obrero por el socialismo. Yo creo que eso es lo más importante y tenemos que salir a la calle. Al final, cuando estamos hablando de estas mujeres, que yo también, y al hilo de lo que ha dicho Robert, voy a apuntar alguna cosa más, y él luego me corregirá, porque yo he ido indagando por ahí por internet lo que he encontrado, he leído varios artículos y he ido agrupando y contrastando, ¿no?, algunos de la Universidad de Alacant, por lo cual entiendo que tiene que estar ya bastante unidad de acción y salir a la ofensiva. Y salir a la ofensiva porque estamos en un momento muy complicado. Y en un momento muy complicado, ¿por qué? Estábamos repasando la historia del golpe de Estado contra la democracia en este país. Una democracia en la República que tuvo distintos gobiernos. Es que esto, que la gente no se piense, lo que pasa que en ese momento... 29 creo, claro, 16 o 29. Y conservadores, muchos de ellos, ¿no? Sí. Pero una democracia al fin y al cabo. En 2 años. Lo que sucede es que al final la burguesía, la clase dominante, esto es muy sencillo de entender y de explicar aquí, no podía permitir que esa Constitución de 1931, con la cual no estaríamos ahora en la OTAN, ni estaríamos metidos en los conflictos que estamos, ¿no? No podía permitir que realmente las clases populares tuviesen, pues, un control y un dominio de su vida. ¿Cómo vas a explotar si no? ¿Cómo nos van a explotar? ¿Cómo nos van a hacer sumisas y sumisos? Tiene que haber herramientas de control y evidentemente tiene que haber una clase dominante y el resto, pues, somos su rebaño, ¿no? Para esto, un poco más de la Iglesia. Entonces, al hilo de esto, hubo algo que, leyendo sobre estas mujeres, sobre Soledad Amorós Girona, yo cuando me decías que no sé, la conocían como la pasionaria de Almoradí, pues estas mujeres, claro, coincidencia, pertenecientes a la JSU. La JSU, camaradas, compañeras, compañeros, es ese espacio en el que nos encontramos socialistas y comunistas, en la lucha. Entonces son las juventudes de las que nacemos, todas y todos. Ahí nos encontramos. Bueno, pues no sé si será verdad, pero bueno, estos son artículos al final que están en páginas de la Universidad de Alicante. Entonces, esta compañera, no son casualidades, es decir, el golpe de Estado franquista y de la clase dominante no es una casualidad. Y claro que son unos salvajes, y unos brutos, y unos bárbaros, y como le queramos definir dentro de nuestra... Pero hay objetivos políticos concretos. No perdamos de vista que el objetivo es político. Esta compañera es de la JSU, la otra compañera del Partido Socialista, ¿no? de la agrupación feminista socialista. A ver, que no diga yo mal los nombres, porque las tengo aquí. Josefina García García,
también se habla en un artículo, y está aquí el pasquín, una foto del pasquín que pegó y tal, que pegaron, supuestamente, sindicada a la UGT y perteneciente a la JSU durante la guerra. Es decir, claro, no son casualidades, no son casualidades. Fueron a por estas mujeres con un sentido claramente político, y había que eliminarlas. La barbaridad que hicieron con sus vidas, pero es importante que recuperemos, o sea, que no nos quedemos solamente la tortura, la represión. Nos podrán hacer lo que sea, si al final la tortura y la represión contra las mujeres, la violación, es una de las formas de tortura más usada y más abusada, pero no olvidemos el carácter rebelde, militante y revolucionario de la mayoría de estas mujeres, ¿eh? En otros casos no, y en otros casos era el carácter terrorista y de represión de la dictadura franquista. Había dos maneras de combatir sobre todo a la juventud y a la militancia que podía hacerles frente, ¿no? Había dos maneras: una era cargándose directamente a militantes, y otra era cargándose aleatoriamente a gente que, bueno, que en las manifestaciones, pues el último o la última que pasaba por allí, la más joven o el más joven, el elemento un poquito más débil, ¿no? El eslabón más débil. Esa es una de las formas de terrorismo. ¿Por qué? Porque estás enviando mensajes a las familias y al entorno. Evidentemente, atentando contra las militantes, nos están enviando el mensaje a las organizaciones militantes. Pero las organizaciones militantes ya sabéis lo que hay. Cerramos filas, y sí que tenemos una obligación importante con nuestra historia, y en especial las mujeres. Y llegado aquí, me siento muy joven en la trayectoria, pese a ya, a verle como me dice, ¿no?, mi pareja, le has dado la vuelta al jamón, ¿no? Pues, pero me siento muy joven porque no hemos recuperado la historia de este país, y no hemos recuperado esa historia tan importante. Y dentro de las organizaciones comunistas creo que tenemos la obligación de recuperar la historia de estas mujeres. Las 17 rosas, ¿no?, Talacán, seguro que va a ser un trabajo fabuloso, pero que tenemos que contribuir desde nuestras organizaciones después a difundir. Si no nos cuentan la historia, pues la tendremos que contar. Tendremos que perderle un poquito la vergüenza, porque ¿qué nos pasa en la izquierda? Que tenemos conciencia y dignidad. Algo que a mí, compañeras, compañeros, que nos digan: es que las dos Españas vamos a superar, es que la democracia, no, pero si está todo superado. Pero si esto no es una cuestión de superar. Yo cada vez que me sueltan eso digo: ¿qué me estás contando? Que entonces nos olvidamos del terrorismo de ETA, ¿no? Ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Qué víctimas hay? Bueno, pero ya está, vamos a hacer las paces, ¿no? Si ya no... Pero claro, ahí te dicen: hombre, no, qué barbaridad. Bueno, pues entonces vamos a reconocer el derecho de las familias y de las personas a que se reconozca su historia, su pasado, se recuperen sus cuerpos. Vamos a recuperar a nuestras muertas y a nuestros muertos, que ya está bien. Tenemos derecho, ¿no? Es que hicieron ya. Bueno, y si no, lo siguiente es que Cuba y Venezuela. Claro, dice, bueno, ya, pues apaga y vámonos, porque ya si tenemos que hablar de esto... No, es que nosotros tenemos demasiada conciencia y nos cuesta decir según qué cosas, pero es que hay que decirlo. No. Gente suelta que haya hecho barbaridades, la hay en todas partes, pero no son socialistas, ni son comunistas. Que se puedan haber otorgado pues esa condición, no lo sé. Pero que no nos digan: es que vosotros, es que hicieron, es que no sé dónde. No, perdona. Y luego, separemos el contexto del tiempo de combate y de guerra de la posguerra, ¿no? Que es donde ahí la dictadura comete su mayor genocidio sistemático, ¿no? Es así. Y aquí sí que hay un texto, claro, es que yo creo que eso, yo soy la primera, nos lo tenemos que aprender, que es la única manera, aprendernos. Me lo repite muchas veces mi madre, no soporta, no, ¿cómo lo va a soportar? Evidentemente, a tipo de llano, pero es que es algo, claro, es que es algo que continuamente está recordando frases. A ver,
Vamos a ver, porque aquí me apunté una cosa. Vale. 133 sería esto, psiquiatría. Bueno, es que esto es un artículo bastante interesante que habla un poco de la represión, el genocidio, las consecuencias, cómo psiquiátricamente se nos trató, aunque yo no he estado ahí, son las mujeres de mis filas las que han sufrido eso. Entonces a mí en ese momento me tratarían de la misma manera, con el gen rojo y no sé qué historias más, ¿no? Entonces, bueno, claro, Vallejo Nájera, Vallejo Nájera. el psiquiatra militar. Cuando en 1936 se produce una sublevación militar contra un gobierno legítimamente aquí, las frases bonitas de este señor. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso también a las mujeres. Después de todo, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejen y pataleen. Estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? Esto es de Keipo de Llano. Pues pero estas cosas nosotros las tenemos que manejar con total soltura y pasar ya a la ofensiva, porque es que es vergonzoso, lo estaba diciendo Robert, o sea, es vergonzoso que no se sabía lo que estaba pasando, ahora sí se sabe, ¿eh? Lo que está pasando en Palestina se sabe. Genocidio sistemático, brutal, contra un pueblo organizado, contra una resistencia fuerte, sus mujeres organizadas, si no, no se podría estar resistiendo como se está resistiendo. La organización es la única manera. Pero es que el mundo entero, y todavía nos hacen la lectura de lo que pasó el 7 de octubre, perdón. O sea, no nos acordamos de lo que ha sido durante todos estos años el sufrimiento del pueblo palestino, la usurpación de su territorio, las masacres continuadas. Es que en el último año ya era brutal lo que había en Cisjordania. El goteo de sangre era tremendo. Entonces las salidas hacia adelante es que no hay otra manera. Y todo esto, entender que nosotros, en todo caso, con quien nos referenciamos es con el Frente Popular. No nos estamos referenciando con Hamás, pero bueno, da igual, a la hora de la resistencia es la resistencia. Entonces, jamás no existiría de no existir la violencia y el genocidio contra el pueblo palestino. Es decir, es que es así de sencillo, con lo cual, por favor, entonces, es que cuando te das la vuelta, o sea, los palestinos y las palestinas ya son víctimas por miles, y cuando nos damos la vuelta, pues ya tenemos la foto, eso sí, la foto de quien ellos quieren que aparezcan, de sus víctimas. Hay otras que no, hay otras que los han matado ellos mismos, y luego tienen víctimas que están pidiendo que por favor que esto acabe ya, pero les da igual, porque es que esto obedece a lo mismo, es que obedece a la clase dominante y una hegemonía territorial, y aún hay que terminar con la estirpe palestina de pueblos en lucha y de resistencia, porque aquí como hay que funcionar, es como está haciendo, miradlo, como está haciendo Putin con Zelensky. Sabemos que Ucrania es hay un golpe hay un levantamiento forzado por aquí, por todos, apoyado por Europa, forzado por Estados Unidos, y ya llevamos desde 2014 con esta situación, ¿no? Se ponen gobiernos títeres, fascistas, brutales, esto sale en la prensa, pero bueno. Pero mirad qué nivel tienen. O sea, qué nivel tienen para que llegue Trump y le diga al Zelensky que te calles y que dejes territorio, que Putin es amigo mío. O sea, estamos a esos niveles. Y mientras nuestros gobiernos diciendo que no sé, que hay que negociar, que no hay que desestabilizar los estados. Perdón, a mí un estado que no le sirve a las personas, a la sociedad, a poder tener una vida digna, pues no me merece la pena, por lo menos todos rompemos la baraja. Entonces, compañeras y compañeros, yo recuerdo de pequeñita le decía a mi padre, pero bueno, entonces, porque claro, aquellas elecciones que ganó el Partido Socialista, que el Partido Comunista, que entonces mis padres militantes del PC tenían una cierta hegemonía, pero bueno, pero a lo mejor, pues si ganamos en las elecciones, no vamos a ganar.
En estas elecciones no vamos a ganar nunca y nos van a seguir comiendo terreno y nos van a hacer pasar vergüenza cuando saquemos nuestras banderas, y nosotros y nosotras tenemos que sacar nuestras banderas, las del PC, las del PCP, las del Partido Socialista, las que sean. Oye, si luego hay que ponerle la cara colorada a alguien, pues no hay problema, pero tenemos que sacarlas. No tenemos que diluirnos. Eso es un error, eso es lo que nos ha ido, eso es lo que nos hace retroceder. Yo no voy a un 8 de marzo sin mi bandera. Yo quiero saber con quién me estoy manifestando. Claro que hay una pancarta común y nos ponemos todas detrás, no hay problema. Pero después tiene que estar la pancarta de cada una, de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras agrupaciones. Me había apuntado aquí varias cosas importantes, ¿no? Ahora estaba en la parte de cómo detener ese retroceso. Se lo debemos a estas mujeres. O sea, se lo debemos. A mí me puede revolver el estómago leer lo que les pasó, pero solo me tiene que servir para que nazca rabia y me ayude a caminar para adelante. Y ya está, o sea, y un día nos pasará, porque cuidado, que lo tenemos cada vez más cerca, de nuevo, y nos pasará, y aguantaremos o no aguantaremos, pues lo que tenga que ser será, y ya está. Pero tenemos que tener muy claro eso, que tenemos que ir para adelante y se lo debemos. Hay en uno de los artículos que he estado leyendo, y eso ya está demostrado con estudios además de la barbarie que se está haciendo también en Siria, ¿no? Desde hace más de 10 años, es la huella genética del sufrimiento. Se ha demostrado ya hasta 3 generaciones. Es decir, todas estas mujeres, las que han sobrevivido, han transmitido, o sea, está ya demostrado científicamente, con lo cual, imaginaos la barbaridad de lo que ahora está sucediendo en el mundo, a dónde va a llegar. Si algún día nos estalla una bomba a nuestro lado, puesta por pueblos que tenemos oprimidos y masacrados hace años, pues fatal, ¿no? Me voy a sentir fatal si se cargan a mis hijos, si se cargan... Pero es que no va a ser de otra manera. Nosotros estamos consintiendo, nosotras y nosotros no, pero nosotros en Europa participamos de esa barbarie. Esto no es que vienen crisis, o sea, esto que nos cuenten de que van y vienen, no. Cada vez vienen más potentes y cada vez el sistema se está agrupando para responder con mayor barbarie. Y eliminarnos no es ningún problema. Eliminar una guerra en el corazón de Europa es necesario para el sistema, con lo cual no perdamos eso de vista. Y luego hay una cosa, yo quiero que ese trabajo de verdad lo difundamos. A nuestras células le tenemos que poner el nombre de estas mujeres. Tenemos que llevar adelante y además enterarnos bien, porque es que, claro, que estas mujeres son un referente habiéndose mantenido ahí en una circunstancia complicada, ¿no? Romper con los bulos, por favor, romper con las mentiras. Que las mujeres somos lo peor contra nosotras mismas, mentira. Eso es mentira, que somos chismosas, mentira. Yo, por mi profesión, trabajo con muchos hombres y es muy gracioso, también es mentira, pero en muchas ocasiones les he dicho, jolines, qué chismosos sois, leches. Dejar de delataros unos a otros. Y yo misma me tengo que corregir y decir, venga, no, que no es así, estoy generalizando. Bueno, pues que sepáis que eso pasa en el trabajo. Vienen y te cuentan, este ha hecho, el otro ha hecho, el otro no sé qué, el otro digo, pero tío, no os delatéis. O sea, eso me pasa. Entonces, por favor, nos intentan enfrentar y dividir. Que nosotras hemos educado en el machismo, que nosotras porque los matriarcados, no, perdona, pertenecemos a un patriarcado. El matriarcado te lo dejan de la puerta de casa para adentro, ya está. Pertenecemos a un patriarcado, educamos como mejor. Nosotras, nuestro nivel, yo no he entendido nuestro nivel de tolerancia hasta ya bastante. O sea, a mí, mi pareja, que es más joven que yo, me ha llegado a explicar, es que tenéis un nivel de tolerancia. Claro, a veces, ¿hasta dónde llega el patriarcado? Aguanta. Pues claro, lo tenemos y hay cosas que vemos como normales que no lo son. Luego llega otra persona y te dice, es que esto no es normal, es que esto no tiene por qué ser así, ni se tiene
Claro, siempre pensamos que nos vamos a dar cuenta, no que me impidan tal, que me insulten, o que me prohíban. No, que no es así. O sea, sencillamente, que ahora lleguemos y yo me entretenga hablando y llegue mi pareja y me diga, pues siempre haces lo mismo, es que siempre os paráis a hablar, comentarios como esos, es que siempre os liáis ahí, pegáis la hebra y tal. Perdona, soy yo y tú y todos, ya está, y lo hago si quiero. Entonces cuidadito con lo que nos han ido introduciendo, porque tenemos que ir sacándolo, ¿no? Y luego simplemente agradecer este acto y yo plantear que para el debate que ¿cómo vamos a la ofensiva? ¿Vamos a recuperar el nombre y la historia de estas mujeres? ¿Vamos a ponerlas ahí delante? ¿Vamos a ponerlas en la historia? Que nuestra juventud conozca esa historia. ¿Y cómo vamos a la ofensiva con todo esto, no? Pero esa pregunta ya la dejo ahí para el resto. Tenemos un turno de palabra de unos 10 minutos, más o menos. 10-12 minutos. Si alguien quiere preguntar... ¿10 minutos para cada uno? Ramón había pedido la palabra, dígalo. No, yo quería plantearle a Julia, a Marín y a Alicia, aparte de decir que aquí no se ha condenado, igual que se ha condenado el fascismo y el nazismo, en España no se ha condenado el franquismo. Estabais hablando de la Iglesia fue cómplice total, y en las memorias de Lidia Falcón, por ejemplo, que fue detenida en los años 60 y 70, había monjas en los años 70 que ejercían de carceleras, y eso no se les cae la cara de vergüenza, y hay que obligar a la Iglesia a que pida perdón de una puñetera vez, Y la Iglesia, en la dictadura, en la república, pero también en la democracia, fue activa, políticamente activa. Se opuso a la ley del divorcio, se puso como loca contra la ley del aborto, contra cualquier paso adelante que significara un pelín más de libertad para la mujer. La Iglesia estaba ahí, contra los trans y contra las leyes de equiparación LGTB. También la Iglesia políticamente, y la derecha se reúne en las sacristías de la Iglesia y en los colegios privados con sus salones de actos maravillosos. El PP se reúne ahí, tiene una infraestructura asegurada ahí. O sea que a las feministas y tenemos que obligarles a que pida perdón la Iglesia una puñetera vez por todo lo que hizo. Y solamente una cuestión, si diera tiempo, que ahora mismo estoy viendo feministas, musulmanas, estoy viendo cómo la mujer, a ver cómo lo hago, que hay mujeres que reivindican las señas de identidad de su cultura, pero dentro de su cultura, católicas, judías, musulmanas, siempre asociadas a un tema religioso, gitanas. Una señal de identidad es la sumisión de la mujer al hombre. O sea, ¿cómo afrontar eso? Porque para mí es un tema difícil y, por ejemplo, lo vemos en mujeres sudamericanas que tienen ese pozo de opresión sedimentado durante un montón de tiempo, y es muy difícil ver a una mujer musulmana, ahora ya hay gitanas, por ejemplo, organizadas, pero están señaladas por su propia cultura. Y me gustaría que se remontara eso. Si no, no hay más. Jo crec que m'escolteu igual, però estic totalment d'acord amb tu, sols en una cosa diferís. L'Església, res que demane perdó, llevar-li el poder, el govern d'Esquerra, i nosaltres li llevem certament el poder, i que vagin caiguent eixes soles, que s'apanyen, lleva-li el poder i veuràs que pront s'acaba l'Església. Si la majoria de la gent va a l'Església per un paripé, i com tu has dit, va perquè és una forma d'aglutinar el poder dels poderosos i de la dreta i dels caciques i dels que han manat tota la vida. Entonces la Iglesia el que ha de fer és llevar-li el poder. Estic d'acord amb tu en que ja fa anys vaig observar que jo recorde en la meva joventut
i pense que han tingut un retrocés a nivell del feminisme en les dones. En els homes, pues, a poc va fent el seu camí o el que siga, que tarda, perquè jo he estat en companys, jo era l'única en la llista del Partit Comunista en l'any 79, no he tingut cap problema, però sí que se notava potser un poquet de paternalisme i això, però la veritat és que no he tingut cap de problema en els meus companys. Jo a més he treballat 30 anys en assegurances i és un munt d'homes que han estat moltes vegades en reunions a soles, no he tingut cap de problema, però sí que és de veres que aquest paternalisme o aquesta dominació l'he patit en casa. A lo millor, mon pare, mira, a lo millor parlava de la Cristina Almeida o parlava de qualsevol advocada sindicalista o el que siga i de puta mare, però tu tires a la discoteca i ja les ous en casa. O sigui que n'hi ha que treballar molt aquest tema, i sí que és de veres que s'ha produït un retrocés a nivell de la rebel·lia feminista, sobretot de les dones, perquè els homes a poc se van amoldar més o menys, i una cosificació d'un culte al cos que això, bueno, en la meva època de jove era impensable. Tu anaves a ser ETA, pintar-te un poquetet, com jo ara, però això de ficar-te mamelles, cul, morros, no sé quantos, i d'eixir en modelitos ahí en internet que te veu toquisqui, que les menors pengen fotos i no saben ni els pares, no saben ni on se fiquen. Tot això, a més de ser per la gent que ha vingut migrant, és perquè les xarxes socials estan fent molt de mal. Estan fent molt de mal i sempre hi ha hagut uns models que potser abans, a principis del segle passat, se portaven les dones petxugones i això, després se portaven flaques com el dimoni. I n'hi ha uns models i ja sabeu que la joventut i sobretot els crios són molt cruels i potser, ai, pues tu tens ahí una peca que té la mida de no sé quantos, l'altra té no sé quantos i ja no té mamelles. Entonces, clar, avui la medicina, l'estètica, es la que se puntera, no se trata de llevar a lo millor una cosa que ha sigut a raíz d'un accident o de naixement o d'una malaltia. És que avui se dedica, l'estètica està fent-se d'or per a millorar l'aspecte físic de les persones, sobretot de les dones, però també dels homes. I jo penso que això, a banda de les persones que poden haver d'altres cultures i d'altres religions, es per les xarxes socials y por internet. Vale, pues entonces, yo lo que quería decir, en principio es que nos pillamos al tema que nos toca porque... Sí, ya lo he mencionado. Segundo, vamos a ver, me voy a ceñir al tema de la memoria histórica, que es con las mujeres, pero la memoria histórica es lo que ahora toca, ¿no? Me estoy poniendo de risa porque quiero irme deprisa. Bien, verdad, justicia y reparación. Hemos estado hace un par de semanas más o menos en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, porque la plataforma de la verdad, justicia y reparación pues invitó a nivel nacional a una serie de organizaciones. Yo soy de la Comisión Cívica por Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante junto con Luis Pesquera, etc. Entonces, lo digo porque hablando de cómo transmitir a los jóvenes que salgamos a la calle, que recuperemos nuestra historia, que no se olvide, que eso es lo fundamental, pues por ejemplo en Cataluña, que están muy avanzados en esto, hacen las bibliotecas humanas, profesores que determinados días, en determinados lugares, hacen como de explicación y allí pueden ir los alumnos de institutos, de universitarios, etcétera, para pues establecer diálogos y que se les explique la historia de nuestro país, que no viene reflejada en los libros de texto como debería. Entonces, encuentros internacionales de jóvenes de cara al parar el fascismo que se nos viene. Es decir, había muchas experiencias muy interesantes para que no nos quedemos en el pasado, sino que a partir de ahí vayamos avanzando, por supuesto, ¿vale? Y que esté toda nuestra historia puesta ahí, porque los jóvenes hoy día, vamos, no saben nada del franquismo, salvo en aquellas familias que hemos estado preocupados de explicar eso en aquellos institutos. Yo soy profesora de literatura y sí que me he preocupado de que el contexto de Miguel Hernández de cualquiera se explicara y lo conociera junto con el Departamento de Historia.
En fin, son muchas cosas las que se puede aquí debatir y es muy interesante. Y quiero decir también y recordar que hoy es el 25 de, como habéis dicho, lo del Portugal, el 24 de abril, pues que el 24 de abril, el Comité Provincial del Partido Comunista en el año 1974 sufrió la detención de muchísimos de sus miembros, eso ya lo sabéis. Entonces, pues yo quería también sacar a colación que precisamente estamos en el 25 de abril, 24-25, que es cuando sucedieron aquellos hechos en el 74, para recordar también porque hay que poner los nombres. Si hablamos así en abstracto, pues, pero hay que poner los nombres y entre ellos estaban unas mujeres, una mujer blanca, Blanca Bayón, hija de Tina Pérez, asturiana, que en la huelgona del 62 sufrió represión, tortura, etcétera, 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 y Blanca, que era su hija, pues fue presa junto con el resto de camaradas del Comité Provincial de aquellos años. Estaba embarazada, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Que no puedo hablar porque todos quieren preguntar y yo me voy a callar ya, pero quería intervenir en ese sentido. La dieron por muerta a la hija, a la embarazada de Tina, tuvo que ir a Francia. Bueno, ahora no me puedo yo explayar en estos detalles, pero recordar que para los jóvenes, sobre todo, tenemos que hacer mucho hincapié en la educación, en la explicación de todo esto. Y salir a la calle, como tú dices, unidos. Bueno, però si la lluita feminista de uns anys ara ha triomfat i les manifestacions són més nombroses que quan jo era jove, és precisament perquè s'ha tinat en buscar en aquells llocs comuns de totes les dones, que son molts, les de dretes y les de esquerres. No, pero hay una cosa, yo estoy de acuerdo que para mí la lucha feminista es una lucha de clase. Es una lucha de clase y sufrimos una doble explotación, por mujer y por mujer de la clase obrera. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Bueno, parece que... Fernando, despide y dilo de con eso. Espera, un momento, por favor. Bueno, vaig a ser molt ràpida, si me deixeu. És que, Júlia, moltes gràcies, a les dues per les intervencions, però que has nomenat el patronato, i el patronato era un sistema, hi ha un llibre de l'autora Pilar Iglesias, que es dedicava precisament a totes les dones que replegaven, sobretot les joves que es quedaven embarassades o no es quedaven embarassades però tenien una vida dissoluta i té molta relació amb els bebès robats, tot aquest món. És que no hem d'oblidar que el tema avui és ese. I ja per a, com tinc la paraula, ràpidament, que en la joventut d'avui en dia hem de recordar que el feixisme està més en proporció entre els xics que entre les xiques. Muy bien. Bueno, mi pregunta también era muy corta, y era de las primeras que había levantado la mano. ¿Que el dictadura del proletario? ¿Cómo que no? ¿Cómo que mi pregunta, claro que me estaban a mí haciendo para que no preguntase. Déjame, yo pregunto, al discurso de que hay que honrar y elevar a las donas de lo que le ha pasado y para que la historia no se repita, y como ha dicho María, que lo de Franco, no, el tema de lo de Franco está pasando ya. ¿Qué discurso hacemos? Porque el relato nos lo han quitado cuando los chicos jóvenes de 14 años te están diciendo que con Franco se vivía y te lo dicen con 14 años. Entonces creo que llegamos muy tarde. Mi pregunta, igual que vosotros habéis lanzado una, es, a ver, ¿cómo se arregla desde compañeros desde el gobierno para el avance que está, no que está viniendo, sino que hay? Y eso tiene que ver también con aquello. Desde el gobierno no se va a arreglar. O sea, eso tengámoslo claro. Sí, os pongo un ejemplo. Hay una peli, la del Buen Patrón, en la que se escenifica perfectamente el servicio de la clase trabajadora. La figura que representa y cómo el hijo de ese trabajador que lleva toda la vida y que es de confianza, cuál es el papel que desempeña ahí, ¿vale? Entonces, el propio Estado necesita, desde el gobierno,
O sea, desde este gobierno de la democracia, disculpadme, pero no se va a resolver eso. Porque ahora mismo se necesita, entramos en crisis, en una situación de barbarie, y nos tienen que dominar. Y cuando hay que dominarnos se saca a los perros. Y se coge pues a la clase obrera, con menos cultura, más empobrecida, y se la embrutece más. Y se la embrutece más. Entonces, cuidadito, que claro, que es que yo no tengo la respuesta, pero lo que sí que tengo claro es que necesitamos salir con la historia, a contar la historia y a perder ya el miedo y la vergüenza esa de decir es que todos hicieron, no, perdona, que no hay dos bandos, que solo hay uno. O sea, el de la clase obrera y otro, el de la clase dominante, que son muchos menos, pero que utilizan todas las herramientas que están a su alrededor para azuzar ahí a... Entonces... Tienen compañera, es que en la historia también se comenta desde educación básica. Claro. Desde la primaria. Porque a mí el relato ese, a mí no me lo han dado. Yo conozco a Isabel la Católica, el Fernando no sé. Y ese relato yo me lo he dado. Es que hay... Bueno, un momento. Allá ya está, ya al final. No, la última. Venga, pues. Pero ya. Vamos a ver. Yo soy de Sudamérica y siempre he dicho que por hacer eso siempre he dicho que la historia aquí es muy sesgada. Me parece muy bien, a través de Roberto me he enterado de muchas cosas y considero que aquí desde el principio a los jóvenes se les ha cortado el derecho a decidir a qué lugar pertenecer, porque yo obviamente no la voy a imponer a mi hija, pero quiero que esa parte de la historia que se le ha sesgado, no se le ha dado la opción a decir en qué lado te quedas, porque no voy a ser hoy autoritaria y decirte tú eres esto y esto. Se le ha cortado eso en primer lugar. Y la derecha en este momento ya conlleva una ventaja de mucho, porque claro, el internet está muy bonito, pero tenemos una juventud muy, quizás no es la palabra tarada, un mundo yuppie, y esos lugares no lo hemos llegado a abarcar. Quizás tenemos un lenguaje muy pesado, porque la juventud se nos ha hecho vaga, prefieren el resumen a leerse un buen libro, y los relatos de las personas, las mujeres han sido unas personas que se han comido mucho en la República y han sido más de 2 generaciones que se han cohibido. Y eso no se sabe. En mi pareja lo sé porque sus abuelos se lo han tragado. Y nosotros, después de tantas generaciones, recién está saliendo, porque claro, ha habido ese sufrimiento de las mujeres que han tenido que comerse muchas cosas y se han callado y han sacado adelante. Entonces, quizás habría que, no sé, buscar el lenguaje corto, el resumen, para llegar a esa gente. Porque, lo que digo, la juventud nos ha hecho vaga. Entonces habrá que hacer un resumen, un lenguaje claro para ellos, tratar un poquito las redes que nos llenan de chorrada, y esas son las que se lo comen ellos. Y te corto. A ver, pues nada, muy agradecida por la lectura que tienen, por eso que nos hablen. Y gracias. Para hacer un resumen, creo que ya al principio lo hemos dicho, he sido yo, humildemente lo he dicho, creo que hablar del franquismo, de la represión franquista contra la mujer, solo con que fuera contra la mujer, contra el género femenino, ya sería para hacer aquí unas jornadas y no terminaríamos, pero bien está que hayamos hecho esto. Creo que es una aproximación y las aproximaciones valen. A mí me vale, desde luego, porque me uno a lo que ha dicho Alicia, a lo que ha dicho Julia también, pero lo que ha dicho Alicia, que la tengo aquí, que además es mi jefa, porque yo también estoy en la COAM, pues yo creo que está muy bien esa propuesta que hace de que impulsemos la historia de esas 17 mujeres que fueron nuestras rosas, nuestras 17 rosas. Creo que hay que hacerlo, una a una. Yo he empezado así, un poco por intuición y por ganas de hacer algo, ¿no? Pero que aquí además hay gente que está haciendo también cosas, consta. Aquí tengo a mi amigo Manolo Bleda, que está ahí al pie del cañón, también elaborando muchas cosillas. Hay que estar ahí. Y bueno,
yo creo que haremos más cosas sobre la memoria democrática porque quedan muchísimas cosas por sacar. Quedan muchísimas cosas por sacar. Por ejemplo, se ha hablado sobre la cuestión psicológica, creo que lo ha sacado también Alicia, el tema de la huella genética del sufrimiento, es algo que está ahí y que lo notas todavía. Cuando vas a hablar con cualquier persona que tiene un testimonio sobre algo, es que lo notas, es que todavía le cuesta expresarse, y eso hay que superarlo, y eso el pueblo español no lo ha superado, está aquí, forma parte de nuestros genes, hay que superar eso. Antes de además salir a la calle, hacer toda esa documentación que está en la universidad, que se ha hecho, pero que es un poco documentación para iniciados, y hay que darle forma pedagógica, hay que transformarla en un lenguaje que la gente pueda entender y llegar a ella. Entonces es un trabajo, es un trabajón el que tenemos, y esto da para infinitas jornadas, desde luego, para estar un año aquí debatiendo, pero bienestar, creo que nosotros como partido nos sentimos bien con este acto, creo que ha estado muy bien. Y muchas gracias. Os quiero decir tres cosas. La primera es que el miércoles próximo va a haber aquí la grabación de un podcast sobre precariedad laboral. Y eso quiere decir que nos gustaría que hubiera público, además, porque es un podcast, va a ser muy dinámico y necesitamos que haya público. No es para intervenir, pero sí es para escuchar, porque la gente que va a venir un plantel de 7 u 8 personas de todos los perfiles que pueden estar en torno a la problemática de la precariedad laboral y sobre todo la precariedad laboral en jóvenes. La segunda cosa es que tenéis a vuestra disposición, tenemos ahora la fiesta del Partido Comunista del País Valencià, tenemos unos bonos que nos sirven para financiar la fiesta. La fiesta, los que no hayáis estado, es una fiesta muy interesante porque se conjuga, aparte de la camaradería de la militancia, se conjugan, vienen ponentes de mucho nivel siempre, hay un tiempo de convivencia muy necesario, no solamente entre los camaradas de un partido político, sino también con la sociedad. O sea, esto es una fiesta de la sociedad, no es una fiesta solo y exclusivamente para militantes. Y además, bueno, pues yo creo que hacemos fuerza en un puntal necesario ahora mismo, que es tener un partido comunista fuerte, un partido comunista que aporte los valores que necesita esta sociedad, porque la sociedad, lo han dicho varios compañeros y camaradas, que está descafeinada, no hemos salido del túnel de la dictadura, porque todavía tenemos la cola ahí, estamos dentro de esa cola, y tenemos que hacer una ruptura decidida, y solamente se puede hacer desde un partido comunista. No vale ni el Partido Socialista ni otras fórmulas que se han intentado o se han hablado que existían, ¿no? Entonces, los comunistas primero tenemos que estar unidos para esto, pero bueno, volviendo al tema, ya eso es otro debate. Necesitamos fortalecer las organizaciones, y la forma de fortalecer la nuestra es a través también de nuestra fiesta, y para que conozcáis nuestra fiesta. La festa serà el 10 de maig en Xest, un dels pobles afectats per la Dana. I el tenim governant a María Ángeles Llorente y a un altre company camarada del partido. Exactamente. Y luego, por último, lógicamente, tenéis ahora a vuestra disposición el bar. Tenemos también que autofinanciarnos. Nosotros hemos tenido que hacer una reforma también en nuestro local, motivada por una inspección municipal que nos ha obligado a hacer unas ciertas obras que nos han obligado a gastar los fondos que teníamos, y no queremos absolutamente más. Entonces, la única forma es colaborando, participando como habéis venido aquí, primero, lógicamente, dando difusión a estos actos, porque estos actos son necesarios para la sociedad de Elche, para la sociedad ilicitana, y, por supuesto, intentando ayudar también a la organización para que podamos seguir, para que podamos continuar y podamos ser referencia en Elche, que es muy necesaria en los tiempos que estamos viviendo. No sé si Julia quería...
No me recuerdo bien. Una tontería. Bueno, pues entonces, ahora hay picareta, vamos a buscar las sillas y traemos las dos. Que consumir